Ponernos de pie, iglesia, en esta preciosa noche de miércoles, y quiero que abramos la palabra en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5, y leeremos desde el versículo 1 en adelante. Si lo tienen, me dicen un fuerte amén. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Dice la palabra del Señor. ¿Ya estamos listos, hermanos? Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Padre, danos de tu buena palabra en esta noche, que podamos ser edificados, Señor, con el mensaje que tienes para nosotros, y que podamos seguir confiando, podamos recobrar la fe en ti, Señor, a pesar de las circunstancias. Háblanos al corazón, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y toda la iglesia dice amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Cuando tomamos el segundo libro de los Reyes, uno de los personajes que aparecerá ahí es el profeta Eliseo. Ya lo ha hecho Elías en unos capítulos anteriores. Eliseo es el sucesor de Elías. Dentro del orden cronológico de los textos bíblicos, estos vienen a ser los primeros profetas que se mencionan en la escritura. Hay profetas, en el caso de ellos, que son profetas clásicos, es decir, personajes llamados por Dios a ejercer determinada labor. A eso se le llama en la Biblia los profetas clásicos. Y posteriormente la tradición profética adoptará aquellos que son profetas extáticos. La diferencia entre uno y otro es que los profetas clásicos son de alguna manera, Dios les habla, reciben, se le llama en teología el oráculo de parte de Dios para el pueblo, o en otras palabras es el mensaje de Dios para su pueblo. Y los profetas extáticos son aquellos que entran en trance, que tienen una experiencia sobrenatural, así como se relata, por ejemplo, la compañía de profetas de Saúl que venía con todos ellos de la montaña. Esos son los profetas de carácter extático. Pero bien, estos dos profetas como tal, tanto Eliseo y Elías, a su vez tienen una característica que los distingue. El profeta Elías, su ministerio lo ejerce con las personas más pobres que hay en el pueblo, y el profeta Eliseo será un profeta que tiene una trascendencia, porque los personajes a los cuales él será enviado
son personajes de alto rango, de alta estima, reyes, en este caso el rey de Siria, personas así importantes. Y es ahí donde esta preciosa noche Dios quiere llevarnos en la palabra. Y cómo surge, amados hermanos, este mensaje. Bueno, ciertamente ahí el personaje principal es Naamán. Ahí entonces se hace la mayor parte de reflexiones sobre Naamán, que tenía lepra, cómo Dios lo sanó, cómo le dijo que lo fuera a sumergir en el río Jordán y que él quería irse hasta Habana y Farfar, etcétera, etcétera. Digamos que esto sería el motivo principal del relato, hablar de la sanidad de un hombre importante llamado Naamán, entre otras cosas, ¿no? Porque digamos que cuando usted lo lee de corrido encontrará ironías en el texto. Por ejemplo, una ironía es que el texto comenzará a relatar que el siervo de un rey pagano en el libro comienza teniendo lepra y termina siendo sano. Eso es lo que va a relatar el texto. El siervo del rey de Siria es Naamán. Él comienza a tener lepra, pero al final del capítulo termina siendo sano. ¿Y cuál es la ironía? Que el siervo de Eliseo, el que conoce la ley, el que conoce la Biblia, el que conoce todo esto, él comienza estando sano y termina con lepra. Digamos, eso es otra de las cosas que cuando se hace el análisis del pasaje es muy importante tenerlo en cuenta, entre otras muchas cosas, ¿no? Pero yo quisiera esta noche meditar con ustedes sobre esta muchacha que menciona el pasaje, que en los primeros versículos, si uno pasa de corrido, pues pasa por desapercibido. Pero Dios en esta noche, su Espíritu Santo y su palabra nos quiere enseñar que a través de esta muchacha podemos tener un aprendizaje de tal manera que no importa las decepciones que nos llevemos en la vida, no importa la situación crítica que podamos haber experimentado o que estemos experimentando, no importa eso. Siempre es necesario que nuestra fe nunca cambie, sino que nuestra fe siempre esté puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque, pues fíjese que vivimos un momento histórico en el que hay miles de personas aquí en nuestro país. Ayer estuvo un evento maravilloso que realizaron las comunidades de fe en la Patricia 1, en la Patricia 2, en todas esas comunidades. Pero resulta que la gran mayoría de personas a las cuales se les lleva la palabra, no solamente en este lugar, sino que en las demás comunidades de fe, los hermanos que andan evangelizando en la plaza, los hermanos que andan en las colonias, los que van a los hospitales, los que van allá al centro, usted notará algo. A ellos no es que nunca se les haya hablado del Señor, ya se les ha hablado del Señor. Es más, muchos de ellos ya fueron parte de una iglesia evangélica. Muchos de ellos. Usted encuentra alcohólicos ahí en la plaza y que no, pastor, si yo fui diácono en la iglesia, yo me puedo toda la Biblia. ¿Y cierto? ¿Se la puede toda la Biblia? Se la puede en la Biblia y mire, recuerde lo que dice aquel texto y recuerde lo que dice lo otro y recuerde, es un conocedor enorme de la palabra. ¿Y qué pasó? Una mala experiencia, una situación difícil lo hizo que él dejara el camino del Señor y prefiriera estar donde él está hoy por hoy. Experiencias de la vida de personas que tienen y que al final, ¿qué terminan siendo? Los motivos que la gente se aleje de la iglesia.
los motivos que la gente se separe de servir en un determinado ministerio, los motivos que hace que la gente ande de una iglesia en otra iglesia, en otra iglesia, en otra iglesia, en otra iglesia. Y esta noche Dios va a utilizar este pasaje y esta palabra para poder nosotros meditar sobre lo importante que nuestra fe no esté puesta en experiencias pasadas, nuestra fe no esté puesta en situaciones dolorosas, sino que nuestra fe siempre debe estar puesta en Dios. ¿Alguien dice amén esta noche, hermanos? En segundo lugar, hay otro grupo de personas que son bien apáticas a la iglesia. Por eso nace este proyecto de las comunidades de fe, porque como la gente es apática a la iglesia, no es lo mismo que le digan, mire, vamos a ir a la iglesia, le invitamos a la iglesia, a que le diga a un vecino, mire, acompáñenos aquí a una reunión donde compartimos la fe. Y alguna gente accede, otra gente no accede. ¿Por qué? Porque en la vida han tenido sufrimientos desde pequeños, situaciones que los han lacerado grandemente y se preguntan, ¿cómo puedo yo creer en un Dios que me ha hecho pasar tanto dolor? ¿Cómo puedo creer yo en un Dios que no permitió que yo tuviese una familia? ¿Cómo puedo creer en un Dios que no permitió que yo conociese a mi padre? ¿Cómo puedo creer en un Dios que no permitió que yo tuviese un lugar estable donde vivir? Y así piensa la gente. Así de manera apática, así se expresa, así siente, así vive su propia experiencia con ese Dios que lo ven lejano, porque le atribuyen a Dios los males. Esta noche, a nivel introductorio, yo quiero comenzar a leer el texto con ustedes, versículo 2. Ahí los primeros versículos nos van a servir para tener coordenadas interpretativas. Primer personaje dice que Naamán, ¿quién es él? Dice el versículo 1, es un general del ejército del rey de Siria. En otras palabras, él es el ministro de defensa del país de Siria. La traducción hebrea dice de los arameos, que es otra manera de designar a Siria, pero quiero dejarme ahí de manera literal el pasaje. Dice que él es el ministro de defensa del ejército del rey de Siria. Él es un hombre grande delante de su Señor, lo tiene en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Y ahí dice el problema, ¿no? Este hombre era valeroso en extremo, pero leproso. Estas coordenadas nos sirven para poder enmarcarnos en lo que a continuación seguirá relatando el pasaje. Dice, hay un rey de Siria que está muy orgulloso de su general, porque ha ganado muchas batallas, porque ha arrasado con muchos pueblos, porque ha matado a mucha gente, y él se siente orgulloso. Lo tiene en alta estima, ya lo condecoró, ya le puso todas las estrellas. Si viviera en este momento, ya tuviera ese traje que usan los generales, ya estuviese lleno de estrellas, de reconocimiento por las batallas que ha ganado. Y todavía el texto añade, y esto porque Dios le había dado salvación a Siria. Ojo a esto, porque nos va a ayudar a entender unas cosas a nivel introductorio. Este hombre era valeroso en extremo, pero leproso. Versículo 2. Y aquí comienza la experiencia de esta jovencita. De Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel. ¿A quién dice ahí? A una muchacha. Muy bien.
Si me pones otra versión, hijo, por favor, solamente para... En cierta ocasión, ahí está la manera que le digo de la traducción, los arameos que habían salido a merodear, ¿qué dice que hicieron? Capturaron a una muchacha israelita. No sé si tenés otra versión ahí. Me gusta enriquecer el conocimiento de los hermanos a nivel bíblico. En ese tiempo, los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel, y entre sus cautivos se encontraba una muchacha. Si el texto anterior dice que Dios estaba con el general rey de Siria, que estaba con los arameos, que es lo mismo, la traducción es la que varía, entonces alguien dice, bueno, entonces Dios permitió eso. Y esta noche, hermanos, yo quiero explicarle a usted a nivel bíblico, de Dios no procede ningún mal. Ningún mal. Lo único que viene de Dios para sus hijos solamente es bienestar. Yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, dice el Señor. Y dice Jeremías, los pensamientos que yo tengo para ustedes son pensamientos para destruirnos, son pensamientos para acabarnos, son pensamientos para que suframos. Los pensamientos que Dios tiene para nosotros son pensamientos de bien y no de mal. ¿Estamos hasta ahí, hermano? Ahora, ¿por qué generalmente responsabilizamos a Dios de nuestras propias decisiones? O, en segundo lugar, aquí está hablando de un problema político. ¿Por qué vamos a responsabilizar a Dios de la mala cabeza de los reyes de Israel? Porque este pleito es entre las decisiones que han tomado los reyes de Israel. Los reyes de Israel han decidido aliarse con potencias contrarias a los pueblos invasores. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. El rey de Israel le decía, por ejemplo, a Egipto, yo quiero hacer una alianza contigo, pero Egipto era acérrimo enemigo de Asiria, de Siria, perdón. Y si Israel se aliaba con Egipto, automáticamente se constituía en un enemigo ¿de quién? De Siria. ¿Y qué llegaban a hacer ahí, dice, las bandas de Siria? A merodear, a robar, a expropiar, a quitar todo. Ahora yo le pregunto, ¿quién tomó la decisión de la mala estrategia política de hacer alianzas con pueblos que siempre iban a traer la desgracia a la nación? Los reyes. Quiero que me capte esta noche, hermanos. Por ejemplo, si hay un país del mundo que sus conciudadanos están sufriendo, no están sufriendo por Dios, están sufriendo las decisiones que ellos mismos tomaron por poner personas en el poder que tomen decisión por ellos. ¿Estamos ahí, hermano? No le podemos echar la culpa a Dios. Ah, pero Dios lo permitió. Dios no lo obligó a que usted fuera a emitir un voto. Usted tomó su propia decisión. No sé si me entiende, hermano. Por lo que quiero en esta noche quitarle de la cabeza que de Dios viene o que Dios anhela algo malo para nosotros. Claro, las secuelas ahí están, y una de las secuelas grandes es que la suerte de esta muchacha, como la de muchas muchachas en Israel, fue precisamente esta, que la llegaron a arrancar de su patria, la llegaron a arrancar de su nación, porque Dios lo quería. No. Fue por las malas decisiones de los reyes que Israel tenía. Por otro lado, a veces en la vida tenemos malas experiencias y nosotros, el Señor me tiene aquí. Dios le dice esta noche, no, papito lindo, no, mamita linda, esto es el fruto de tus propias decisiones. Fruto de tus propias decisiones.
Fruto de, por ejemplo, alguien que tiene un dolor grande porque, por ejemplo, no tuvo una mamá, no tuvo un papá. No puede decir: Señor, no permitiste que yo tuviera un padre, no permitiste que yo tuviera una madre. Dice el Señor: no, mamita, yo no mandé a tu nana que vos tuvieras de papá a ese señor. Yo no mandé a tu papá que engendrara hijos con esa señora. Él lo decidió. ¿Estamos aquí, hermano? Entonces, lo que quiero es que no le echemos la culpa a Dios de decisiones muy personales, de decisiones muy particulares. ¿Estamos hasta ahí, hermanos? Bien, eso a nivel de introducción. Quiero que veamos el primer punto. Leamos despacio el versículo 2. Dice: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel. La traducción dice: a una muchacha. Esta es la traducción de la Reina Valera. El hebreo original dice: se llevaron cautiva de la tierra de Israel a una niña. A una niña. Quiero que primero usted fije en su mente cómo esta niña, desde su corta edad, ha tenido una mala experiencia. Una mala experiencia en el ámbito familiar. Porque aunque el texto no lo dice, pero si ahí dice que llegaron bandas armadas a la tierra de Israel, llegaron a la casa de la muchacha, ¿qué cree que le hicieron a los papás de la muchacha? ¿Qué le hicieron a los papás? Los mataron. Y eso, aunque el texto no lo dice, usted lo puede determinar a través del aspecto cultural. Eso hacían. Eso hacían en los tiempos de la guerra. Iban a traer jóvenes para poder llevarlos a luchar. Robaban muchachas para andarlas con ellos, de ambos bandos. ¿Qué tuvo entonces esta niña de su corta edad? Una mala experiencia que le causó dolor. Una mala experiencia que le arrancó su futuro. Una mala experiencia que la sacó de su tierra. Una mala experiencia que no permitió que ella se desarrollase como las jóvenes de Israel, sino que en lugar de ser una niña libre, una mujer libre, el mismo texto sigue diciendo: ella fue hecha una esclava. Y aquí comienza el primer punto. ¿Cuáles son aquellas malas experiencias que usted ha tenido, que hasta este momento le han alejado de Dios? ¿Cuáles son las malas experiencias que usted ha tenido que le hacen tener ese resquemor, que le hace tener esa manera de vivir alejado de Dios? Porque a usted todavía le duele. Hay secuelas de la niñez. Hay cosas que ha vivido. Hay cosas que no habla con nadie. Puede ser una mala experiencia en su familia, por ejemplo, con sus papás. Puede ser una mala experiencia religiosa, por ejemplo. Hay quienes han tenido un desaire a nivel religioso, pleitos con alguna persona, una mala experiencia con un líder, con un pastor de la iglesia, claro que sí. Una persona que ha tenido una mala experiencia en la misma iglesia con alguien. ¿De qué estamos hablando? De las malas experiencias, como esta muchacha, que lo que se esperaría de ella entonces es que esta muchacha terminase depresiva, que terminase triste, que terminase arruinada, que terminase o que ella misma tentara contra su propia vida. ¿Por qué? Porque las malas experiencias ocasionan dolor. Las malas experiencias ocasionan a veces falta de fe. ¿Y por qué ya no siguió sirviendo? Ay, es que mire la mala experiencia que yo tuve. No, ahorita yo no quiero saber nada de iglesia, porque ¿para qué le cuento? Sí,
ciertamente usted tuvo una mala experiencia con alguien igual a usted, con otro ser humano. Lo que sí esta noche quiero dejarle claro es que nadie ha tenido una mala experiencia con Dios. Y en ese sentido, ¿por qué usted vincula una mala experiencia con alguien? ¿Por qué lo vincula a su relación con Dios? ¿Por qué? ¿Por qué vincula esa mala experiencia que tuvo, del pleito que tuvo en la iglesia con esa hermana? ¿Por qué le echa la culpa a Dios del mal carácter de alguien quizá? ¿Por qué le echa la culpa a Dios de del mal negocio que hizo con una persona en la iglesia? ¿Por qué le echa la culpa a Dios usted? Que el pastor le falló. ¿Y por qué le echa la culpa a Dios si el que le falló fue el pastor? ¿Están aquí conmigo? Dios no tiene nada que ver con nuestros negocios, hermano. Y esto es para todos aquellos que siempre se andan justificando y escudando su manera inestable de servir o de congregarse. Se andan justificando con el mal proceder de alguien. Esta muchacha tiene una mala experiencia. Mala experiencia con la élite religiosa de su tiempo. Porque Israel debía ser un pueblo que tenía su confianza en Dios, y el solo hecho de que Dios estuviese con los sirios y no estuviese con ellos ya era suficiente para decir: ¿para qué voy a seguir creyendo en Dios, pa? Si Dios está con los sirios. Y no dice que por mano de Dios le había dado victoria a ese sinvergüenza llamado Naamán, pues. ¿Para qué? ¿Para qué si tenía una mala experiencia? Ay, miren, niña, yo por eso, de iglesias nada. Yo creo en Dios, pero de iglesias nada. No, está bien. Ha tenido su mala experiencia. Alguien le ha fallado, pero hasta hoy Dios no nos ha fallado a ninguno de nosotros. Lo segundo, quiero que note a nivel psicológico cómo es el actuar de esta muchacha. La han arrancado de Israel después de ser libre, ahora es una esclava. Después de jugar quizás con sus hermanos allá en Israel, de tener toda la vida por delante, ahora es una simple esclava. Y si hacemos una interpretación cultural e histórica, pues mire, las esclavas en los tiempos bíblicos no les iba nada bien. Porque, por ejemplo, cuando Abraham no podía tener a Isaac, ¿a quién eligieron para que le diera un hijo? Y ella era una esclava. Es decir, que no tenía voz, no tenía voto, no tenía nada. Y los que la fueron a traer allá a la tierra de Israel, ¿cree que la respetaron? ¿Cree que la trataron de una buena forma? Era una esclava. Era una esclava más. ¿Qué esperaríamos de esta muchacha que tiene una mala experiencia? Que su corazón esté resentido, que su corazón esté amargado, que su corazón hierva de resentimiento y de odio para con todos aquellos que le han causado el daño. Lea conmigo el versículo 2 en su última parte y la primera oración del versículo 3, que dice acerca de esta muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta le dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Quién era el que dio la orden para ir a Israel a matar a sus padres, a expropiar las cosas que tenían y a llevarse la cautiva? ¿Quién dio la orden?
¿Quién está enfermo? ¿Quién tiene lepra? ¿No cree que era justo que esta muchacha llena de resentimiento con él dijese: ay, que se muere ese viejo? ¿Sí o no? Viejo desgraciado, si yo espero que lo agarre un bus de la 4 y le pase las 2 chachas en la cabeza. Así piensan muchos de mí, fíjense. Pero no les voy a dar el gusto. Dios me va a matar cuando Él quiera. Asombro. Pero aquí dice el texto que en lugar de ella tener resentimiento, en lugar de ella tener amargura, en lugar de ella querer vengarse, ella recuerda los principios que sus padres le enseñaron. Después de todo lo que sufrió, después que pudiese anhelar la muerte del patrón, esa mujer conserva su bondad y no le importa. ¿Y qué quiere hacer con el que ha dado la orden para ir a quitarle su futuro? Quiere su bien, porque no le da lugar al resentimiento ni a la amargura, no le da lugar a la venganza, no le da lugar a ese cáncer que se llama odio. No deja que su corazón sea lleno de todo lo que le puede dañar. Ella deja que su corazón sea lleno del amor y del perdón de Dios. ¿Y nosotros? ¿Qué hacemos cuando alguien nos ha hecho algún mal? ¿Y nosotros qué hacemos cuando alguien quizás solamente se ha expresado, ni siquiera ha atentado físicamente, sino que se ha expresado mal de no? Ah, no, es que esa vieja desgraciada que me las paga, me las paga. Esta mujer no hizo eso. Esta mujer dejó que la venganza fuese de quién. ¿Y qué hizo en su corazón? Lo limpió. Y esta es la segunda enseñanza. No puede vivir resentida, no puede vivir amargada, no puede vivir llena de odio. Esta mujer vive llena de la paz que solamente Dios le puede dar a alguien. Y en tercer lugar, y con esto termino, dentro del versículo 3 dice: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, ¿qué le dice la muchacha? Él lo sanaría de su lepra. Está aseverando, está asegurando que el profeta que está en Samaria puede sanarle la lepra a Naamán. ¿Y por qué no pudo evitar que se la llevasen a ella de Israel? ¿Qué nos enseña esto, pastor? Que la fe de esta muchacha persiste, aunque la experiencia que ha tenido haya sido lo peor. Y Dios quiere que esta noche, hermanos, la fe de nosotros persista, aunque hayamos tenido malas experiencias de cualquier tipo. Siempre sigamos confiando y creyendo que Dios es la única alternativa. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Padre, esta noche, Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de esta muchacha que relata el segundo libro de los Reyes, encontramos estos 3 principios maravillosos. Estos 3 principios que, si los ponemos por obra, nos pueden ayudar a crecer espiritualmente. Estos 3 principios: primero, que la maldad no viene de ti, sino que de las decisiones de hombres, que generalmente son malas experiencias. Segundo, que no permitamos que nuestro corazón se llene de amargura y de odio. Y tercero, que sigamos creyendo en ti a pesar de las malas experiencias, que sigamos creyendo en ti a pesar de los dolores de la vida, que sigamos confiando en ti a pesar de que la vida esté hecha pedazos. Esta noche
Quiero invitar, si hay alguna persona que quiera aceptar al Señor, ahí donde está, levante su mano. El predicador ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad de Delgado. Dios te bendiga.